A continuación presenta a Fernando Wittig y Matías Hernández de la Universidad Católica de Temuco el trabajo Los espacios significativos para la socialización lingüística en el discurso de jóvenes mapuche, un acercamiento desde la investigación cualitativa. ¿El sistema ya lo sabe? Sí. Nosotros queremos desarrollar la exposición en 20 minutos. Vamos a tratar de hacerlo así que por favor, algo cuando vayan 10 minutos porque hacen una cena. La presentación está dividida más o menos en dos partes, entonces la primera la hago yo en 10 minutos, la segunda la hacemos en 10 minutos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y además decir que ha estado bastante buena la calidad de las presentaciones y de los debates, de las preguntas, ¿cierto? Y queda entonces una muy buena sensación, ¿cierto? Si uno se pone a pensar incluso en este momento, la secuencia de exposiciones que se han hecho se va configurando un panorama bastante amplio y complejo que creemos que va a tener un cierre muy significativo con la presentación que nos va a compartir el profesor Lorenzo. Por lo menos lo que yo alcancé a leer en el resumen apunta justamente a intentar cerrar el círculo de algún modo de todas estas dimensiones que están en juego, que son dimensiones propiamente lingüísticas, otras más de corte sociocultural, sociopolítico, otras de corte más bien teórico-metodológico. ¿Me fijan? Entonces vamos a llegar ahí a un buen cierre. El título de la presentación está puesto ahí. Nosotros pertenecemos, más que al núcleo, nosotros pertenecemos al Magíster de Estudios Interculturales. Y a partir de ahí nos conocimos con Matías y empezamos un trabajo de cooperación hace algunos meses, ¿ya? Justamente atendiendo a este mismo diagnóstico que hizo, o análisis mejor que hizo César, respecto de las dificultades que hay para operacionalizar este tipo de abordajes, ¿cierto? Desde la lingüística, por ejemplo, hacia los fenómenos sociales. Yo me hago cargo de esa situación y en ese sentido este partnership, como se puede decir, sociedad de trabajo con Matías, apunta en ese sentido. Bien, contexto y algunas preguntas directrices, ¿cierto? Cosas que de algún modo para que ustedes entiendan hacia dónde nos vamos a dirigir. Dice ahí, en los últimos 10 años, y es muy preciso eso, a 10 años, se han publicado diversas investigaciones que abordan el estado de vitalidad y o desplazamiento de la lengua mapuche. Podríamos decir que hay, evidentemente que hay publicaciones anteriores, pero lo que nos interesa tomar como punto de partida es el trabajo de Zúñiga de 2007, que se hace a partir de los datos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos del 2006, que acaba de salir la segunda versión del 2016. Entonces tenemos ese espacio, ese lapso de tiempo de 10 años, donde vamos a mirar las características generales de las investigaciones, qué categorías se instalan, en fin. Hay un panorama general, ¿cierto?, que muestra una situación más o menos prototípica de lengua en peligro, o lengua amenazada, o lengua desplazada, o lengua minorizada, como se quiera, ¿cierto? Y respecto de esta producción científica, nosotros nos hemos hecho las dos preguntas que están ahí. ¿Cómo se ha estudiado el fenómeno? ¿Y cuáles han sido los abordajes teórico-metodológicos? Entonces, para entrar en esa pregunta, bueno, siguiendo al amigo Teller, que debe estar fumando hace un cuarto cigarro allá afuera. Teller 2013 Fernando Teller tiene una publicación del 2013 que plantea un análisis crítico de la excesiva importancia que se le otorgó en un momento a los estudios cuantitativos con muestras representativas, y sobre todo al hecho de que, siendo diseños metodológicos sincrónicos o transeccionales, digamos así, los análisis que se proyectaban eran de proceso, ¿ya? En fin.
digamos, ese desfase entre las características del diseño metodológico y el tipo de conclusiones que se enunciaban. Bueno, y en ese artículo Tellera hacia, digamos, como si pusiera un poquito los trabajos, los artículos sobre la mesa y hace algunos comentarios. Entonces, bueno, pero el texto de 2013 ha habido más producción en los años posteriores, entonces nosotros incorporamos algunos estudios que se han publicado después del 2013 y hacemos una cosa bastante simple y tomamos una selección así ad hoc, ¿no?, de investigaciones y las organizamos según si estas son estudios cuantitativos, cualitativos, mixtos o son aproximaciones teóricas que pueden ser críticos, reflexivas, filosóficas, en fin. Ahora, la cuestión no se trata solo de cuál es el método utilizado, sino también está la relación entre la concepción del objeto y el método, ¿ya? Entonces, una cosa de algún modo lleva a la otra, pero nosotros optamos por plantearlo en esos términos. Entonces, ahí se ve como medio difuso. ¿Se ve bien o no? ¿Se lee bien? Ya. Entonces, a ver, veamos algo sobre los estudios que son de carácter cuantitativo. Entonces, tenemos el texto de Zúñiga 2007, ¿cierto? Y el texto de Gunderman et al, ¿cierto?, del 2011. Solamente veamos algunas cosas. Estos estudios trabajan con muestras representativas, ¿cierto? El instrumento que utilizan son encuestas de autorreporte o de autoinforme, que son diseños preelaborados en la lógica de quien realiza la investigación. De algún modo siempre las categorías están prediseñadas y no queda el espacio para que el entrevistado, el hablante en definitiva, pueda referirse en sus propios términos a la descripción del fenómeno que se le está preguntando. Y utilizan técnicas de estadística descriptiva fundamentalmente para establecer correlaciones de alcance descriptivo. Tal porcentaje de sujetos utiliza la lengua en tal contexto, a diferencia de este otro porcentaje. Entonces ahí están las dos investigaciones. Lo interesante son, bueno, yo intenté destaqué algunas palabras que dan también una idea de la orientación del estudio, ¿cierto?, más allá de lo cuantitativo. El estado actual, ¿cierto?, acerca del estado actual de la lengua mapuche. Una orientación entonces hacia la caracterización de un estado de cosas, no es más que eso. El siguiente utiliza esta figura, ¿cierto?, de una lengua en retroceso, y entonces moviliza una idea de proceso, aun cuando en realidad los datos y el dispositivo teórico metodológico que utiliza esa investigación solo permite describir un estado. En fin. Pero es interesante, no sé, las personas que no conocen estos estudios, a lo mejor si les llama la atención ese tipo de expresiones que están ahí destacadas, ese también es el propósito. Después están algunos estudios también de corte cuantitativo, pero que tienen otras características, ¿cierto? El muestreo ya no es representativo, sino que es intencionado, principalmente a través de la formulación de un estudio de caso. También se trabaja con las encuestas de autorreporte y análisis de estadística descriptiva. Ahí tenemos, por ejemplo, el trabajo de Aldo con Pablo Alonqueo y aquel Caniguán también, el trabajo de Jaime Antimil con Aldo Volante, por ejemplo. Bueno, pero además incorporan otras dimensiones, digamos, categorías conceptuales. Entonces ahí en el primero se moviliza el concepto de interactividad lingüística, ¿cierto? También ahí señalado, destacado la idea de que se trabaja con una comunidad, o sea, no la totalidad de esa sociedad que decíamos antes, ¿cierto?, como una entidad abstracta, sino una comunidad como algo más situado. Estudiar el mismo proceso de la vitalidad y sus proyecciones, ¿cierto?, pero en una comunidad acotada. Y el segundo, bueno, ahí la palabra que yo debería destacar era proceso, más que colonialismo, porque lo interesante es que este segundo trabajo también trabaja en el estudio de caso en torno a una comunidad, pero lo que intenta develar es el proceso a través del tiempo que ha conducido al estado actual. Imagínense que la palabra proceso es la expresión. Otros trabajos, digamos, siguiendo con este paneo, este panorama de la investigación de los últimos años, está estos que son de carácter cualitativo, que trabajan con muestreos intencionados, puse ahí análisis interpretativo, ¿cierto?, y o de frecuencia. Entonces, bueno, está un trabajo mío publicado hace algunos años, y ahí yo destaco, para ir viendo también cómo
evoluciona o se complejiza, digámoslo así, la producción intelectual sobre el tema, o la producción académica, otros términos, otras categorías. Entonces ya aparece esta idea de discurso reflexivo en base al concepto de reflexividad sociolingüística que movilizó Héctor Muñoz Cruz en algún momento en México, ¿cierto? Y situado ahora en un conjunto de sujetos, ¿cierto?, que son los hablantes urbanos, una dimensión, digamos, nueva, no necesariamente tratada en estudios anteriores. Bueno, igual hay trabajos de Cristian Lagos anteriores que ya empezaban a tratar el tema de los hablantes urbanos, pero se diferencia de los anteriores, me refiero a las láminas anteriores, ¿ya? También tenemos acá el trabajo por publicar de Ana Ñanculef, Aldo nuevamente y Daniel Quilaqueo, que me parece que también apareció mencionado en algunas de las ponencias anteriores, ¿cierto? Transmisión del Mapuzungún según el conocimiento de Kimchi. Entonces también está el tema de cómo en este caso, ciertos actores relevantes en el proceso de la socialización o de la transmisión, en concreto actores relevantes para comprender el estado de vitalidad, cómo a través del discurso, del conocimiento de estos sujetos, se accede a una interpretación del estado de cosas. Entonces, Kimchi y socialización lingüística también, como un marco conceptual, digamos, emanado de la antropología lingüística, también muy cercano a esto de las ideologías lingüísticas. Hay muchos autores que trabajan en ideologías y socialización, en fin, que tiene un carácter o una más amplio y más complejo que el de la adquisición o el de la transmisión, ¿ya? Luego algunos trabajos que presentan, digamos, unas características mixtas, sobre todo entre lo cuantitativo y lo cualitativo, en que muchas veces lo cualitativo aparece como complemento de lo cuantitativo, que serían los hallazgos generales, y para entrar un poquito más en detalle se acude a la dimensión cualitativa. Entonces está el trabajo de Cristian Lagos, ¿cierto? Yo les digo, esto es una selección aleatoria para la escena, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuevamente el concepto de representación social, nuevamente el foco en la dimensión de los hablantes urbanos, de los mapuches urbanos, no necesariamente todos son hablantes, ¿cierto? Luego también el trabajo de Marisol Enrique, nuevamente aparece esta idea del estado, dar cuenta de un estado de cosas, de una situación y sacar una foto, ¿cierto? Y nuevamente en comunidades. Ahora no es una comunidad como los estudios de casos anteriores que se mencionaban, de Antimil, el Neolate con Paula, ¿cierto? Sino acá se trata, digamos, presenta la posibilidad de establecer un alcance comparativo. Lo que pasa en dos territorios o en dos territorialidades, digamos, que tienen sus procesos sociohistóricos diferenciados y que ello permite entender en parte el estado de cosas en términos de la vitalidad actual, ¿cierto? En el mundo pehuenche es sabido que es una de las zonas donde hay más alta vitalidad, mayor vitalidad de la lengua, a diferencia de la zona lafkenche de la octava región, ¿vale?, donde se ha caracterizado en términos mucho más débiles. Luego el trabajo de Wunderman, sobre bueno, nosotros tenemos algunas perspectivas críticas, pero no es pertinente tanto ahora. Entonces ahí se introduce el concepto de actitudes y esta idea, ¿cierto?, sociedad mapuche contemporánea. También en el mismo título aparece esto, no lo destaqué, esta idea del orgullo cultural y la ambivalencia. Lo que se quiere estudiar, lo que busca estudiar el autor ahí es este divorcio entre lo que se enuncia, lo que se dice, que se hace con la lengua y lo que efectivamente se hace. Ya la diferenciación entre la dimensión enunciativa y la dimensión de la práctica comunicativa, en fin. Y por último, algunas aproximaciones teóricas. Entonces está el trabajo de Fernando Teller, que ya lo nombré al inicio, ¿cierto? Bueno, él nos acaba de presentar el tema de la epistemología, ¿cierto?, del hablante en este caso, y rescato también un par de trabajos más que a lo mejor no son conocidos por todos. El de 2007 de Teresa Durán, Desiderio Cachiquiri y Arturo Hernández, que, digamos, ahí lo que yo destaco es esta idea de la visión crítica, digamos, cómo entender este tema de la vitalidad desde ángulos distintos. Quizás la tesis fundamental que plantean en ese artículo los autores es que el problema de la vitalidad de la lengua es fundamentalmente un problema político.
¿ya? Y me parece que es uno de los primeros artículos que pone énfasis en esa dimensión. Y por último, el trabajo de José Quidel, ¿cierto? No le puse la referencia porque es bastante larga, está editado, tiene 2 o 3 coeditores, un libro larguísimo, el título larguísimo, como 5 líneas para pero está publicado en Ecuador 2014. Entonces dice, importancia de las lenguas en el proceso de reconstrucción del conocimiento propio, también términos que han aparecido en la discusión de hoy. Bien, entonces, esta sería la última vez, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, algunas ideas para ir cerrando mi parte. La dinámica sociolingüística en curso del Mapudungun presenta nuevas complejidades, lo hemos visto, digamos, hoy día mismo, en fin, para que me detenga en eso. Las que a nuestro juicio meritan una mayor amplitud en los dispositivos metodológicos y las técnicas de análisis. Nosotros creemos eso y por eso empezamos a trabajar, porque presentamos hoy día un primer avance de eso. En concreto, lo que hemos tomado como un material de análisis, ¿cierto? Un conjunto de discursos que movilizan la reflexividad sociolingüística de jóvenes mapuches que tienen distintos perfiles de hablantes. Hay jóvenes que solo hablan castellano, que conocen un poco a lo mejor del léxico y frases del Mapudungun. Hay otros jóvenes que, si bien no hablan el Mapudungun, tienen competencia receptiva. Y hay otros jóvenes que tienen más competencia activa también. En base al procedimiento de la teoría fundamental nos centramos en una dimensión específica que son los elementos espaciales de la lengua. Y por esto estamos apuntando a identificar cuáles son en el discurso, en la configuración conceptual de estas personas, y que tiene que ver también con sus vivencias, cuáles son los espacios significativos para la socialización, transmisión y aprendizaje de la lengua. ¿Ya? Estas son, bueno, e identificamos 8 elementos códigos, pero eso se puede pasar adelante, ¿cierto? Bueno, dale. Ahora entro yo. Muchas gracias Entro. a todos. Sobre lo primero, volviendo a la lámina anterior, ¿cierto? Ahí donde nosotros decimos que usamos procedimientos de la teoría fundamental, eso está intencionado porque no es una aplicación de la teoría fundamental más papista que el Papa, ¿cierto? Así como con el libro de Corbin y Strauss, te bajito el brazo. Es una aplicación desde la forma en que me gusta a mí más cercana quizás a los postulados de Leibniz, que dentro de la teoría fundamental se fue quedando a la cola, ¿cierto?, por el avance y la unión entre Corbin y Strauss. A mí me gusta la idea del aspecto de la sensibilidad del investigador a la hora de aproximarse al texto y al sujeto que le entrega información, que lo nutre, ¿cierto?, esa relación con el otro y la incorporación del otro a ti mismo en esa inmersión total en el documento. ¿Ya? Por eso digo procedimientos de la teoría fundamental. Principalmente, ¿cierto? Procedimientos que tienen que ver con cosas más generales, quizás más que de la teoría fundamental, de la metodología política en general, ¿cierto? La deconstrucción del corpus, ¿cierto? En elementos conceptuales que son la cita, la utilización de una metodología de análisis línea por línea, una codificación abierta, en medio quizás del uso más generalizado de la codificación axial. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque la codificación abierta entrega o es capaz de hacerse cargo de esa intersubjetividad del texto que quizás la codificación axial en la búsqueda de develar conceptos lo deja atrás. Aquí, ¿cierto?, se ve, esto es como el paneo del trabajo general que nosotros estamos haciendo. Tenemos código, 3 familias y una categoría central, ¿cierto?, que nosotros estamos tratando de ir construyendo desde el discurso de los hablantes, ¿cierto?, que es esta dimensión sociolingüística del Mapudungun. Hoy día nosotros nos vamos a centrar para esta presentación solamente en el elemento espacial, que es una de las dimensiones que en términos de la descripción de los códigos y la interacción de los códigos nos ha entregado quizás cosas más interesantes para dar cuenta de un escenario más actual de distintos procesos de la migración campo-ciudad de los jóvenes mapuches universitarios, el sentimiento del cerdo reachi, ¿cierto?, versus mapuche, etc.
Ahora, a mí Fernando me dijo que a la gente del área de la... Yo soy sociólogo, pues, yo aquí necesitaría puros esquemas con código y relaciones, etc. Pero me dijo que a la gente de la lingüística le gusta ver el texto, poder observar la cita, ¿cierto? Acercarse a lo que se está diciendo. Por eso decidimos presentarlo de esta manera, ¿cierto? Donde tenemos los códigos que se fueron identificando: comunidad, escuela, iglesia, la casa familiar, y al otro lado citas que dan cuenta de la existencia de estos códigos. Quizá hubiera sido, claro, en términos de la facilidad de la lectura del texto, ocupar color blanco para las letras, pero vamos a tener que hacer el esfuerzo de poder descifrar lo que dice ahí, ¿cierto? Estas citas, a pesar de que son de jóvenes mapuches universitarios, ¿cierto? Es un grupo muy reducido, ¿cierto? Son muy particulares dentro del gran universo de los jóvenes mapuches. Pero lo interesante es que en el relato de la descripción de los espacios y de la vivencia de ellos en los espacios y sus familias en esos espacios, existe quizá una idea que se va a anunciar en las conclusiones, pero tiene que ver una idea como una conciencia colectiva respecto a los significados, respecto a la simbólica de los espacios, que se va transmitiendo quizás de forma intergeneracional. Los jóvenes aluden tanto a experiencias de ellos mismos como a experiencias de sus padres para dar significado a distintos tipos de espacios. ¿Ya? ¿Pásame? Sí, ¿cierto? Aquí quizás me voy a detener en un código que a mí personalmente es el código que más me gusta, porque encuentro que es el más interesante dentro de todos los significados de espacio, que es el del hogar indígena. El espacio del hogar indígena es un espacio que, discutiendo con Fernando, nosotros hemos llegado a creer que actúa de alguna manera en esta empresa de la conservación y la defensa de la lengua, la cultura y la vida en comunidad, como un enclave cultural dentro de la dimensión guarracha, ¿cierto? ¿Por qué? Este es el hogar universitario, ¿cierto? Claro, es el hogar. Los jóvenes siempre lo refieren como el hogar indígena. El hogar indígena, pero Ese es el... Claro, aquí se trata de tratar de ser fiel al concepto que utiliza el hablante, más que ir a posicionarle un concepto. Este hogar indígena, para muchos de ellos, significa esta idea de poder recuperar esa vida que se llevaba en la comunidad. En ciertos casos, estos jóvenes nunca han vivido esta vida en la comunidad, pero el hogar indígena, como este enclave cultural, les permite la posibilidad de poder volver a ese espacio que en su imaginario creen que les es propio, ¿cierto? Después, en distintos discursos, esto va avanzando a, bueno, fui al hogar indígena, ahora quiero ir al campo, quiero ir a la comunidad. Algunos refieren a ideas como que en el campo, ¿cierto?, se tiene que convalidar lo que uno aprendió en la ciudad, en esta idea de, ¿cierto?, querer volver a encontrarse con las raíces. Existe, ¿cierto?, eso no se puede negar, un esencialismo en el discurso de los jóvenes que se trabajó, tanto en hablantes como en no hablantes y en esta suerte de sujetos que tienen una competencia intermedia. Es interesante que sea bastante generalizado. A veces incluso en chicos que ni siquiera habían ido al hogar, no lo conocían, pero tenían una idea de lo que se hacía. Podían entender que era un lugar especial, que era un lugar que actuaba, si ustedes quieren, como una dimensión entre el campo y la ciudad, que acercaba esa idealización de lo rural de la comunidad hacia la ciudad. Eso, en un sentido, no es Guarriache, no es ciudad, ese es un espacio mapuche, ¿cierto? Que se trata de hacer lo más fiel posible desde los discursos. En el proceso, ¿cierto?, de ir identificando estos códigos, ir identificando cómo iban habiendo concurrencia dentro de las distintas citas de distintos códigos y cómo se iban relacionando, nosotros, atendiendo a la universalidad de los significados de los colores desde esta perspectiva occidental, ¿cierto?,
nosotros podemos ver que tenemos, de los códigos que se enunciaron, podemos identificar 3 tipos de códigos, ¿cierto? Códigos verdes, que son, desde la perspectiva de los hablantes, espacios que facilitan, son prósperos, para la transmisión, la vitalidad, la defensa de la lengua. Espacios rojos, que son espacios que ellos, tanto en su historia personal como en la historicidad, ¿cierto?, de sus familias, representan como espacios negativos, espacios que generan el retroceso, espacios que atentan contra las dimensiones lingüísticas y contra las dimensiones culturales, ¿cierto? Y espacios que presentan una ambivalencia, que serían los espacios amarillos. La universidad, la ciudad. ¿Por qué son ambivalentes? Porque la característica en el texto, en términos cuantitativos si se quiere, no permitía darle un peso negativo o positivo a cada una de estas características, ¿cierto? Los sujetos identificaban, había un grupo considerable de sujetos que lo identificaba como positivo y otro igualmente considerable que lo identificaba como negativo. Era muy difícil hacer esta distinción de si era positivo o negativo, por eso es como ambivalente. Y son sus espacios de contacto además. Son jóvenes universitarios mapuches. Ellos, en una gran mayoría, venían del campo a la ciudad, que les presentaba nuevos retos, y venían a la universidad a encontrarse en esta zona de conflicto y de contacto. Aquí, bueno, en realidad no es raro encontrar al espacio de la iglesia y el espacio de la escuela ahí, ¿cierto? Lo que es interesante, o para nosotros fue interesante encontrar en el texto, fue cómo el discurso de estos jóvenes no aludía, o sea, estaba sentado en una historia personal, pero no aludía solo a la historia personal. El sujeto hablaba de su historia personal presente, atravesada transversalmente por la historia de los abuelos, los padres, y etc. Entonces, existe una construcción del significado de estos espacios que supera al sujeto y se instala en una historicidad de la historia de las comunidades, quizás queriendo hacer una historia del pueblo mapuche desde la vivencia, ¿cierto? Desde la experiencia, desde el acto fenomenológico. Bueno, yo de las categorías positivas, ¿cierto? Le daría gran importancia, creo, al estudio del fenómeno del hogar indígena. Yo creo que es algo a lo que en el fenómeno del mapuche urbano, a mí me gustan muchas cosas de mapuche urbano, pero los jóvenes lo utilizan, dicen mapuche urbano, así que lo vamos a utilizar. Yo creo que es digno de ir a estudiarse en profundidad esta categoría de espacio y sus significados, ¿ya? Interesante también observar cómo esta relación ambivalente entre el campo y la ciudad desde la perspectiva del estudiante universitario mapuche, el conflicto que muchas veces significa para ellos desde sus relatos tener que conjugar estas dos vidas en algunos casos, en el relato de jóvenes que venían a estudiar y volvían después a la comunidad, lo violento, si ustedes quieren, a veces de esa experiencia que se plasma en el relato. Y como aquí vamos como poniendo. Sí, o sea, está el texto de las conclusiones. Claro, aquí. Lo pueden leer. Nos vamos. Bueno, partiendo, ¿cierto?, por este tema de los espacios significativos en los discursos de los jóvenes mapuches universitarios, es interesante ver que son pensados y expresados en un marco de una conciencia colectiva, ¿cierto?, como ya les decía. A mí me gusta esa idea de la conciencia colectiva, sobre todo para estos temas, que construye de una manera emergente una suerte de marco interpretativo de la realidad que va más allá de la realidad del sujeto en su experiencia, porque remite a las experiencias pasadas, remite a las experiencias de otros sujetos. Por eso también, bueno, y eso se va a ver en la presentación con todas las familias de código, los espacios tienen significado para los sujetos porque tienen una temporalidad y porque están nutridos de sujetos significativos, que es el otro espacio, ¿cierto?
esta historicidad a la que remiten los sujetos tiene que ver con los sujetos significativos para ellos que están emplazados en esos espacios significativos. Que sería esta suerte de dimensión sociolingüística, estos distintos sustratos de realidad en el discurso que nosotros estamos tratando de trabajar con Fernando. Bueno, están muy metidos en la idea esta tanto del hogar indígena como tratando de más que ver estas conclusiones, digamos, fundamentalmente la síntesis de las ideas principales que hemos presentado ahora y que ha surgido en este trabajo. O sea, esto del hogar indígena, que es el hogar universitario, claro, tiene existencia desde hace ya varios años, un par de décadas, 2 o 3 décadas, pero lo que pasa, un poco a contextualizar también, lo que pasa es que en la actualidad, en las 2 universidades locales de acá, la Católica y la UFRO, que tienen una matrícula, no sé, ¿cuánto tiene la UFRO? 22%. No, puede ser porcentaje, pero la matrícula de estudiantes, ¿cuánto hay? ¿Total? 8.000. 8.000. Ya, la Católica serán 6.000, una cosa así. De esos 14.000 estudiantes que hay en la región en la actualidad, el 20, el 22% es estudiante mapuche. Entonces eso te da la idea, digamos, y es una situación, digamos, que hace 15 años, 20 años era muy diferente. Entonces, en ese aumento proporcional, ¿cierto? Se da también, de la mano de ello, la aparición de nuevos hogares de estudiantes, en la actualidad es común, más o menos acá entre padres de las casas y Temuco, que incluso son bastante disputados obtener el cupo para poder quedar, en fin, porque no es solo un espacio, como te comentaba Matías, no es solo un espacio para resolver una necesidad básica de la vivienda y la alimentación durante la etapa estudiantil, sino que es un espacio de socialización desde el punto de vista sociolingüístico del mapudungun, pero también de la identidad, de construcción de la identidad. En el sentido, ¿cierto? Volviendo un poquito a lo que comentaba Jonathan Zapata Paendemar, ¿cierto? Como agente que revierte la situación o que busca revertir la situación de desplazamiento. Hemos mostrado esas estadísticas, ese gráfico donde los jóvenes con bajos niveles, digamos, de bilingüismo, por decirlo así. Bueno, y es interesante cómo desde esos espacios, ¿cierto? de universitarios, uno de ellos el hogar estudiante, otro de ellos como eventos, estos congresos, los chabús que se organizan, y cómo a partir de esas instancias surge esta nueva instancia ya mucho más concreta y orientada específicamente a la regionalización, que son los cursos o talleres de lengua que se hacen periódicamente en la ciudad, ¿cierto? Semanalmente, y luego los internados que tienen este carácter más intensivo de inmersión. Entonces vemos toda una dinámica, porque estas son, digamos, entrevistas que se hicieron hace algunos años cuando todavía no estaba tan instalada esta idea de los congresos, los trabajos, los cursos en la ciudad. Entonces, es muy interesante eso. Y la otra dimensión que me parece a mí que es muy interesante, que emerge con claridad en este análisis, tiene que ver con esta relación que hay entre el sujeto y la experiencia de los demás. Cómo la experiencia de los demás la relaciona con su experiencia propia y con la interpretación de su propia experiencia, y cómo se sitúa entonces ante podríamos decir, el dilema de la vitalidad de la lengua, de la continuidad de la lengua, cómo sus disposiciones, sus representaciones están también influidas, ¿cierto?, por las experiencias de sus antepasados. No solamente una cuestión del sujeto frente a una realidad, sino que es la construcción de un problema colectivo que está encarnado en este sujeto, en estas redes de sujetos. En fin, ha sido un agrado para mí también poder trabajar con Matías este último par de meses, porque me ha permitido entonces hacerme cargo de lo que cuestiona cada amigo. Bueno, espero que les haya parecido interesante, para que tengan preguntas. Buena onda. Gracias. ¿Tenemos preguntas? No, era un comentario, me parece muy sugerente ese esquema y diagrama de los espacios de socialización. Y uno podría pensar que en cada uno de esos espacios uno habla de una manera distinta.
probablemente en el espacio ese de hogar indígena va a ser mapuche, casi todo. En el otro extremo, la universidad, la ciudad será seguramente solo español. Tal vez en los espacios intermedios como la iglesia, la escuela, hay un recurso a, no sé, son ideas, solamente la idea de que cada esfera de alguna manera creo que propicia el uso de una modalidad de habla, y entonces que todo el conjunto sería el repertorio lingüístico de ese hablante, que es variado, dependiendo de cada una de estas esferas de socialización. Es interesante también los roles que se pueden asumir en las personas jóvenes, los roles que pueden, los distintos roles que están asumiendo en los distintos espacios. Porque el joven que tiene una competencia más activa, que más bilingüe, digamos así, en el hogar indígena le corresponde una responsabilidad, un rol. Es solicitado ese rol muchas veces por sus padres o bien lo asume por su propia cuenta. Pero este joven ahí tiene un rol que es equivalente un poquito al que puede desempeñar un quinche en una comunidad, que tiene la capacidad para transmitir el conocimiento, en este caso un método de idioma, asociado a los procesos de formación de identidad. Mientras que ese mismo joven después en otro espacio tendrá otros roles, porque tendrá un rol a lo mejor menos activo, más receptivo respecto de la circulación del idioma. Como por ejemplo en una comunidad o en un evento específico de una comunidad, un Villatú, por ejemplo, o un Chabún donde está, que se llaman personas mayores, ahí ese mismo sujeto joven ahí está en otras coordenadas. Pero ese que tiene dominio de la lengua, aunque sea un dominio no tan avanzado, en la situación, en el espacio del lugar, los roles ahí va. En la universidad es un movilizador probablemente de una de cuestiones que tengan que ver con la aceptación de lo intercultural, de la diversidad, porque si hay 20 o 22% de estudiantes mapuches, bueno, entonces hay un 88% de estudiantes mapuches. También hay que atender a que la estadística es psiquiatra. Sin ningún dispositivo de claro. Hay que atender también a que los espacios también tienen su propia agencia. Muchos de estos espacios son instituciones con capacidad de agencia, son instituciones que movilizan dispositivos de poder sobre los sujetos y sobre su práctica lingüística. Entonces, en el fondo, ahí nosotros podríamos discutir el rol o la práctica del lenguaje en estos espacios. La media el sujeto o la media la estructura de la institución y el dispositivo de poder. O es una pugna entre ambos. Eso también es más para discutir estos roles y estas funciones lingüísticas, ¿cierto? Cómo el espacio nos hace hablar también. Y el tiempo. El dispositivo, ¿no? Sí. Azucena, Jaime, José Manuel y cerramos porque tenemos que cerrar. No, muy breve, no es una pregunta. Es lástima que se haya ido Alonso, porque él tiene, cuestionándose exactamente la vitalidad con el aparataje tradicional de esta lengua que está perdiendo. Él tiene un trabajo muy parecido en México, un poco que llega a la misma cuestión. Nadie es a todos lo mismo, lo vuelve a replicar. Y es a partir de los espacios cuando empieza a ver que no es como se pensaba y bueno, hay un dinamismo mucho mayor, que decir que esta lengua está en proceso de desplazamiento y se pierde, se asigna. Bueno, nada, muy interesante. Nos contactaremos con el amigo. Hay que ir a México. Dos comentarios pequeños. Claro, las instituciones también lo hacen los sujetos, podemos olvidarnos de eso. O sea, por ejemplo, la iglesia, primero depende de qué iglesia, católica, evangélica, qué confesiones y evangélica, porque hay distintas confesiones y distintas perspectivas respecto al uso de la lengua. Para algunos son satánicos, para otros no. Entonces, depende mucho de esos factores, a veces que son más comunes, pero de todo paso. Segundo, los lugares universitarios, claro, los cuartos que acá en televisión, o sea, es un espacio mapuche
es como la proyección de la comunidad, digamos, dentro de la universidad. Y ojo, el Estado le quiere tomar control de los hogares, porque creo que eso tampoco es por cuestiones fortuitas. Claro, o sea, que esto está ideológicamente pensado, o sea, vieron que era un foco que gatillaba otros procesos. Es una cuestión política importantísima, ¿verdad? Los lugares indígenas, los lugares mapuches. Y una pregunta. En alguna de las conversaciones que tuvieron con las personas, con colaboradores, emergió como un espacio de transmisión de también, porque, por ejemplo, cuando muchas personas que se creo que machi, que se llama machi, una de sus primeras, a veces no saben hablar y su primer contacto con el mapuche se muestra traductor. Entonces no sé si... Mira, la dimensión empírica de este trabajo está un poquito atrás en el tiempo, entonces mi memoria no... Podría decir... O sea, ¿te acuerdas de esto? Sí, yo tengo más fresco el corpus. Sí, pero no, de hecho, esa fue una de las cosas fue la primera cosa que me llamó la atención como después espacio no físico, después de haber leído por primera vez el texto. Quizás la ausencia de recursos culturales muy particulares, ¿cierto? Y me llamó la atención porque habían jóvenes mapuches identificados como hablantes, ¿cierto? Que expresaban ideas potentes respecto a la reivindicación de la cultura y de los derechos territoriales, etc. Pero en su discurso no movilizaban recursos culturales muy particulares, sino que en una cita recuerdo que se mencionaba el palín, de la importancia de ir a conocer a tu otro en el palín. Pero más allá de ese tipo de cosas, no. Hace un poquito en mi trabajo de la tesis doctoral, qué sé yo, apareció ese elemento, o un elemento similar, incluso una cita que finalmente la dejé como, o sea, no como, en el título de la tesis, que una persona que se explicaba a sí misma, la mujer, ¿cierto? Cómo, por qué en determinado momento de su vida ya adulta, habiendo migrado a la ciudad desde jovencita, ¿cierto? Y habiéndose casado con un chileno, no daba a entender que el vínculo no era muy bueno, tenía dos hijas que no tenían mucho interés en la música. ¿Cómo esta persona que se había criado sin ser hablante de Mapudungun, o sea, se había criado como en el entorno de la comunidad, el Mapudungun existía, pero ella no lo hablaba? Ella se preguntaba cómo fue que a partir de los 30 años más o menos de edad, ella comenzó a hablar en Mapudungun. Cómo se había dado esta suerte de activación tardía. Entonces se había vinculado con algunos grupos de mujeres en la ciudad. Y la expresión que ella utilizaba se hacía la reflexión de haber sido el eco de la voz de mi abuelo. Esa era la expresión que usaba la persona para intentar explicarse a sí misma, o en el contexto del entrevista, cómo, por qué, teniendo esa historia de vida, digamos, de negación de la lengua o de no transmisión deliberada en el contexto familiar, y luego la escuela, qué sé yo, siguió el camino prototípico de la migración, y cómo a partir de los 30 años, por ejemplo, ella había logrado, porque se había motivado, se había vinculado con unas redes de mujeres, y había despertado en ella y lo atribuía entonces a esa dimensión, que no es necesariamente el sueño, no es necesariamente el sueño, pero se acerca un poquito a lo simbólico, más allá de las cuestiones concretas. José Manuel. Muchas gracias. Felicitaciones al doctor Lata con la organización de este seminario, con los expositores de Código de Libertad, son realmente interesantísimas. En cuanto a la exposición, estamos con el profesor que la metodología usada de definir ciertas categorías a partir de los estudios críticos y después de esas categorías ir ya directamente al espacio me parece muy interesante. Ese trabajo con las palabras, que no tiene que llegar a esto, pero es propio de la ciencia humana, es trabajar con las palabras.
verdaderas fórmulas que permiten llegar a esto, a ese cuadro estadístico. Y de ese cuadro estadístico me interesa la universidad como espacio de resistencia. Por tanto, el lugar universitario, punto que también es muy cómodo ahora, el lugar universitario, claro, ciertamente se vincula, creo yo, con la idea de la comunidad, que se forma una comunidad, hay un territorio, un espacio de ese vínculo, ¿no? Cultural, quizás de la que hablaba el profesor Fernando, y también como una universidad atacada también, al intento, como dices tú, también de empezar a controlar estos espacios, ese mismo espacio que es un espacio de esa comunidad y al Estado ya le interesa esos procesos biopolíticos de control. Por ende, eso es lo único que quiere decir, que tenemos que continuar con estos espacios donde hay poder y resistencia, y este es un espacio de resistencia, y eso es fundamental. Los profesores son muy interesantes, los jóvenes que llegan a determinar el espacio donde se dan. Gracias. ¿Sí? ¿Está? Sí. Gracias.